Yo imagino que estamos siendo menos participantes, dado que están todos viéndola a medida que puedan en YouTube. Así que la grabamos y después la subimos, también la subo a Petco. Y para aquellos que la van a ver grabada, o ustedes mismos, si les surge alguna duda después o el fin de semana cuando estén estudiando, habilité un foro en Petco que es para responder consultas. Así que cualquier duda que tengan, escriben ahí, yo apenas pueda, a medida que me van llegando las consultas, las voy respondiendo por ahí mismo. Bien. Vamos a ver la unidad 17. Hola, profesor. Sí. Buenas tardes. Quería preguntarle, ¿la unidad 16 entonces no la van a dar? Recién me uno, así que no sé si lo dijo. No. La unidad 16 se va a dar, pero después después del parcial. Creo que se da el jueves. Eh, sí, el lunes es el parcial, el martes arrancan con compraventa, me parece, y el jueves van a tener la clase de interpretación de la unidad 16. Tengan cuidado con los programas porque esta bolilla es la 17, que es extinción. Si tienen algún programa viejo puede llegar a ser la 16. Y la unidad 16 que no se dio es interpretación de los contratos, que en otros programas creo que es la 15. Bien. Yo acá, por las dudas, como hubo ese problema con los programas, creo que en un primer momento, como hay dos sesiones de PEDCO abiertas de la misma cátedra, una tiene un programa viejo y algunos descargaron ese. Así que por las dudas, la primera filmina les copié el programa actualizado como está, para que puedan tenerlo de referencia. Yo tengo un programa que habían subido, a Pesco y me aparece en la unidad 18. Claro, ese debe ser el que se subió mal. Creo que lo actualizaron Igual hace volvieron a poco. subir otro del 2020. Ah, bueno. Ese también era del 2020 igual, pero sé que lo habían subido mal. Claro, pero lo modificaron y lo cambiaron, pusieron el último, el actual. En realidad es el mismo Habían programa que el sacado año la unidad de pasado. capacidad. Es el mismo programa del año pasado, el que tiene las bolillas cambiadas del 2018 y se ha subido mal. En contenido es lo mismo, lo que cambia son los números de bolilla y por ahí se están preparando para el final, se anotan qué números se dieron, perdón, para el parcial. Y tienen anotado qué unidades dieron, se van a equivocar y van a estudiar alguna otra cosa. Disculpe, profesor, hay compañeros que dicen que no se puede unir a la sala si los puede acercar. Deshabilité la mesa, a ver. Puede ser que sea una sola persona, Micaela Flores, que no puede ingresar. Sí, parece que se le había desconectado y ahora necesitaba entrar de nuevo. A ver si en el grupo alguien puso algo. Sí, era la misma persona. Sí, ahí está. Bueno, ahí estaría entonces. Power. Bueno, ahí lo volvieron a ver todos bien. Bueno, extinción de los contratos. Esta bolilla, ustedes van a ver interpretación después, pero lo ideal sería que esta termine ya la parte general. La parte general es lo más importante de la materia. Terminando bien la parte general van a poder sanear cualquier deficiencia que tengan en otro contrato. ¿Bien? Usando la lógica jurídica van a poder subsanar algo que no recuerden.
Así que dominar bien la parte general y lo que es compraventa es fundamental para poder llevar el resto de la materia de forma más llevadera y poder salvar algún olvido, algún nerviosismo de dando un examen. La extinción es fundamental porque cuando ustedes estudiaron toda la parte de creación del contrato, es muy teórico, está muy bueno, es sumamente indispensable que lo sepan, sobre todo en sus elementos, pero por ahí en el ejercicio de la profesión va a ser más común que tengan contratos que se extinguieron que crear contratos. Lo cierto es que el común de la gente no hace contratos, salvo para operaciones muy específicas o en el comercio, algún cliente que tenga una actividad que sea bastante formal, que esté bastante estructurado, pero si no el común de los casos, el 99% de los contratos no se hacen por un abogado y no se escriben, no se plasman en ningún papel. Entonces, generalmente cuando uno ve un abogado lo ve cuando ya explotó el negocio, explotó el quilombo, o tiene un conflicto, o se quiere ir del contrato, o ya se destruyó la relación contractual y quiere iniciar las acciones. Por eso, para un abogado, manejar bien el tema de extinción es fundamental, y en el caso que redacten un contrato, también es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de redactarlo, ¿bien? Desde el punto de vista de quién es su cliente, porque pueden tener grandes beneficios. Ahí vamos a ir bien. La primer método de extinción de los contratos es el cumplimiento. Naturalmente los contratos se extinguen cuando se cumple con su objeto. Esto es cuando se cumple el pago del artículo 865. Les voy a pedir por favor que tengan el código a mano porque no vamos a ir leyéndolo para hacerlo más llevadero. Pero cuando se perfecciona la obligación por la cual las partes contrataron, se extingue el contrato, ya no tiene objeto que continuar. ¿Cuáles son las características del cumplimiento? Puede ser exigido forzosamente, esto es, ante la falta de prestación del adeudado de la otra parte, yo puedo exigirle que cumpla. ¿Bien? Puedo ir a un juez y solicitarle que lo obligue a cumplir. En el caso que no lo cumpla, que no quiera cumplir, puedo hacer que lo cumpla otra persona, un tercero, a su costa. ¿Bien? Si yo contraté, me pinten la casa, no me viene a pintar la casa nunca, está en mora, yo le inicio acciones para que lo cumpla. Lo obligo a que lo cumpla y el juez establecerá astrentes hasta que no cumpla la casa, tiene astrentes, y sigue sin cumplir, bueno, mirá, llamemos a otra empresa, le pinta la casa y le damos la factura al incumplidor más daños y perjuicios, obviamente. Contratos de consumo tienen un beneficio extra. La Ley de Defensa del Consumidor habilita al consumidor, a la parte débil, a aceptar otro producto o servicio equivalente. Son los contratos paritarios que se podría pactarse entre las partes, pero no es esencial en el contrato, en el código, perdón, que ello pueda reemplazar el objeto. ¿Eh? En cambio, en defensa del consumidor, no me funciona la cámara web que compré hoy, llamo, me dice, mira, tengo otra marca y pues, puedo aceptar el otro producto o servicio equivalente. De hecho, es muy común en los contratos de consumo que se realice mediante ese medio. Y es lo que al consumidor más le interesa, porque a los consumidores generalmente no les interesa extinguir el contrato, sino obtener aquello por lo que pagaron. Sobre todo teniendo en cuenta que las acciones de perjuicio en el consumidor por ahí son ínfimas, no lo van a iniciar, es muy raro, solamente van a hacer alguna queja administrativa. ¿Cuál es el efecto del cumplimiento? Que el deudor tiene derecho a que sea liberado. Una vez que se cumplió el contrato, se cumplió su objeto, se realizó el pago, quien debe tiene derecho a que no se le exija nada más por ese mismo contrato y estar liberado. Ahora bien, que el deudor esté liberado y que el contrato esté extinto no quiere decir que no existan obligaciones secundarias, como por ejemplo la obligación de saneamiento de las cosas.
pueden seguir vigentes algunas obligaciones accesorias relacionadas con ese contrato que tienen que ver con la garantía de lo que se contrató, con la garantía de saneamiento, alguna responsabilidad, por ejemplo, un contrato de obra sigue vigente cláusulas sobre la responsabilidad de la cosa. Ahora bien, yéndonos de lo que es natural, que es que se cumpla, está la contrapartida que es que no se pueda que no se cumpla, sería, pero ahora vamos a ver en específico, que no se cumple pero que no se puede, porque es imposible el cumplimiento. ¿Bien? Cuando hay imposibilidad de cumplimiento, es decir, que el objeto del contrato no puede ser subsanado de forma alguna, el contrato también se extingue, porque no hay forma de que el contrato se llegue al modo natural que es el cumplimiento. Para que exista imposibilidad de cumplimiento, el artículo 955 nos dice que tiene que ser sobreveniente, absoluta, objetiva y definitiva. Sobreveniente es que tiene que ser con posterioridad a la celebración del contrato. Si fuese anterior a la celebración del contrato, es un contrato de objeto imposible, por lo tanto no es válido. Así que tiene que surgir con posterioridad. Tiene que ser objetiva, esto quiere decir que ninguna persona puede cumplirlo. No es que el deudor en específico no puede cumplir, por ejemplo, porque quebró, o porque tuvo una situación personal que hace que no pueda cumplir. Sino que tiene que ser objetivo. Ninguna persona en las condiciones del deudor va a poder cumplir con la prestación. Definitiva quiere decir que ya no hay forma de que cumpla con el paso del tiempo. Si fuese transitoria, no aplica la imposibilidad de cumplimiento, se puede exigir el cumplimiento y no se puede extinguir. O sea, la parte acreedora, la que no la han cumplido, no puede decir que se extinga. Vamos a ver más adelante unas cuestiones cuando sí puede y cuando no, pero en principio no podría. ¿Cuándo es definitiva? Cuando, por más que pase el tiempo, no va a cumplir, o cuando el plazo era esencial. Si el plazo era esencial, por más que pueda cumplir con posterioridad, no va a ser relevante al objeto del contrato. El típico caso que van a leer en el libro es el vestido de novia o la torta de la boda, que puede, si no llegó el día de la boda, puede hacerlo al día siguiente. Ya no sirve, no cumple con la esencia del contrato. Y absoluta es que tiene que afectar a la esencia del contrato, no puede ser una imposibilidad de cumplimiento parcial de alguna cláusula específica, porque en ese caso se podrá subsanar esa cláusula, ver cómo se repara eso, pero no va a extinguir la totalidad del contrato. Por ejemplo, si yo compro un vehículo, la imposibilidad es que no me lo pueden dar en rojo porque se acabó la pintura roja en el país, la verdad no hay imposibilidad de cumplimiento, es una cláusula accesoria que no hace a la esencia del contrato. Ahora, tenemos dos posibilidades, que es que haya un caso fortuito fuerza mayor, que esto es ajeno a la voluntad de cualquiera de las partes, que no lo pudieron prever, o que preveyéndolo era imposible evitarlo. En ese caso, no va a haber responsabilidad del deudor, y vamos a aplicar las reglas de restitución, o sea que vamos a extinguir el contrato, las partes se van a restituir lo que se hubieran dado por motivo de este, para dejar las cosas en un estado anterior a la celebración. Y no va a haber responsabilidad alguna, daños y perjuicios, intereses, nada de eso, porque es ajeno. Ahora, también puede existirse que sea por culpa del deudor. Cuando existe culpa del deudor, ahí sí el contrato se extingue y nos surge una obligación de indemnizar daños. ¿Sí? Dado que es imposible, no puedo exigir el cumplimiento, directamente se puede exigir daños y perjuicios. Tenemos un mix, que es que haya caso fortuito, pero que ya exista una culpa del deudor, que es que estaba en mora. Si él se encontraba en mora al momento del caso fortuito, ahí sí va a tener que responder por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque si él hubiera cumplido cuando debió cumplir, no hubiera acarreado que sea imposible el cumplimiento con posterioridad. Eso implica que va a tener que responder por daños y perjuicios y no va a poder alegar
la falta de responsabilidad por el caso fortuito. Otro supuesto de que responda por caso fortuito es que contractualmente se haya hecho cargo del caso fortuito, lo cual es completamente válido. Un deudor podría en una cláusula disponer que responde por daño y por caso fortuito y en ese caso yo podré reclamarle la cláusula penal o daños y perjuicios. Eso pueden llegar a verlo en Neuquén y en Río Negro por ahí cuando se hacen las compras de manzana y fruta, perdón, de manzana y pera. A veces hacen las compras antes de que exista la manzana, se compra la cosecha de 1 año, de 2 años, de 3 años. Y generalmente tienen cláusulas donde responden por el caso fortuito, o de que se hacen cargo del caso fortuito, dado el riesgo que acarrea ese contrato. Profe, Sí. y cuando dice que la imposibilidad de cumplimiento tiene que ser objetiva, en el ejemplo que dio del pintor en la casa, si supongamos que se quiebra un brazo, no puede pintar, ¿sería un caso fortuito o tendría que pagarle a otra persona para que cumpla la obligación por él? Por un tercero. En ese caso, no es una obligación, si es pintar un cuadro que es una obra maestra que solo puede hacer él, tendríamos una imposibilidad de cumplimiento. Si fuese simplemente pintar la pared de blanco, lo puede cumplir porque lo puede hacer otra persona. O sea, si es inscrito personal, podríamos estar ante una imposibilidad. Si no, no, tendría que hacerlo cumplir por otra persona. Porque es que tiene que ser objetiva para cualquier sujeto, no por las situaciones personales de este. O sea, un sujeto en su posición que se quiebre un brazo podría cumplir si tiene ayudantes, es una empresa que tiene otros empleados, aunque en un caso como el que vos das el ejemplo, lo más conveniente es resolver el contrato y por mutuo acuerdo y contratar un nuevo pintor, eso es lo cierto. Si fuese una empresa constituida, no. Si es un único pintor, por ahí podría llegar a aplicar si es que él no tiene forma de hacer cumplir el objeto del contrato. Bien, Muy gracias. bien. El programa menciona ineficacia negocial. La ineficacia está regulada anterior en el código, seguramente le han visto en obligación, no, le han visto en Civil 1. 382 al 397 del código. La primera diferenciación que hace el programa es doctrinal. Cuándo es estructural y cuándo es negocial. La ineficacia es la privación de los efectos normales de un acto jurídico, ¿bien? Que puede ser, puede ser surgido por posterioridad o al momento del nacimiento del negocio. Y ahí está la diferencia de cuándo es funcional y cuándo es estructural. La ineficacia negocial estructural es que al momento de su constitución, el acto posee un indicio que lo afecta, de sus elementos esenciales, lo que lo torna inválido. Este es el supuesto de nulidad. Ustedes cuando vayan al código van a ver que el código habla de dos tipos de ineficacia, nulidad o inoponibilidad. Y en cambio, doctrinalmente, ahora vamos a diferenciarlos bien, la estructural es la nulidad. Ahora la funcional abarca la inoponibilidad y otras cosas. La funcional es que el acto surge válido, pero por una ejecución sobreveniente se vuelve ineficaz. Entonces, no es un acto nulo, sino que por un hecho posterior, que puede ser culpable o no, puede tener que ver con la voluntad de las partes, o puede ser ajeno por una cuestión de la naturaleza del contrato, que hace que no pueda llevarse adelante. Ese es el caso de la inoponibilidad, revocación, rescisión, resolución. Todos los casos vamos a ver ahora más adelante. Lo que dice el código en particular es esta figura: nulidad e inoponibilidad. La nulidad es la sanción que priva al acto de sus efectos propios, sin embargo va a generar otros efectos. En principio tenemos que retrotraernos antes de la celebración del contrato y tratar de que las partes queden en la misma situación jurídica que antes de generar ese contrato inválido. Puede ser total o parcial. Si es
total significa la extensión de todo el contrato y la actividad de todo. Si fuese algunas cláusulas específicas en forma parcial que se pueden disociar del resto del contrato, podemos mantener el contrato vigente y subsanar esas cláusulas. Que eso seguramente lo han visto cuando vieron cláusulas abusivas en defensa del consumidor o en contratos por adhesión. En esos casos, esas cláusulas específicas son nulas, las reemplazamos por lo que diga la norma, o el juez establecerá, según las condiciones del negocio y lo que pactaron las partes, y lo que es la equidad, y va a determinar cómo se regirarán esas cláusulas nulas. Siempre que retrotraigamos efectos hay que tener en cuenta que no hay que dañar a terceros de buena fe, por el principio general de no dañar a terceros y para dar seguridad jurídica. En todos los casos que vamos a ir viendo vamos a repetir esto constantemente, porque la seguridad jurídica implica que una persona no puede ir contratando y estar completamente pendiente todo el tiempo si los contratos que hizo tienen una línea sucesoria de transmisiones válidas, por ejemplo. Uno no puede hacer eso y vivir en la inseguridad de que en 5 o en 2 años alguien me diga que era nulo el contrato que hice con Pepe, porque el contrato que él hizo con el primer adquirente era nulo. Entonces, para dar seguridad jurídica, los terceros de buena fe no deben ser dañados. Inoponibilidad. La inoponibilidad puede ser positiva o negativa. La positiva es el acto es válido entre las partes, no afecta a terceros, que es lo que estábamos hablando antes. Podemos tener un caso de nulidad, pero que hay un tercero de buena fe, al cual no le es oponible la nulidad del contrato. Para él es válido el contrato. Perdón. Sí, y no tiene los efectos prácticos. Para él es válido como estaba pactado. La negativa es la situación opuesta. El acto no es válido respecto a ciertos terceros. Por ejemplo, una acción de inoponibilidad, una estafa o una simulación fraudulenta. Yo, como tercero, quiero que ese contrato que celebraron las partes no me lo puedan oponer. Entre ellos va a ser válido, pero a mí no me lo van a poder oponer y yo voy a poder ejercer mis acciones como si no existiera. Profe, tengo una duda. Ahí en positiva y negativa, las dos no tienen efecto respecto a terceros, dice. No entiendo la diferencia, ¿cuál es? ¿En la positiva es válido entre partes y en la negativa ni siquiera entre las partes es válido? La positiva sería, a ver si puedo aclararte con un ejemplo. Por ejemplo, la positiva es válida entre las partes, pero no es oponible a terceros, que sería una compraventa de inmueble. Yo compro un inmueble, hacemos el contrato es válido, pero tenemos que anotarlo en el registro. Si yo no lo anoto en el registro, no le quita validez al contrato, porque no es constitutiva el registro en la propiedad inmueble. Sin embargo, al darle publicidad al acto, yo no voy a poderle oponer a terceros. Por ejemplo, alguien que realice un embargo. Va a decir, no, mira, yo la vendí, pero no lo anoté. No, mira, si bien ustedes más adelante van a ver casos que sí se puede, el principio general es que al no estar registrado no es oponible a terceros, pero el contrato es válido. Eso sería un caso de positivo. En la negativa sería un contrato que en principio no es válido. En principio no es válido, pero ciertos terceros, por ejemplo, como les decía, la acción de simulación fraudulenta. En la simulación fraudulenta, el acto es válido entre las partes y respecto de terceros, salvo para quien ejerció la acción. Entonces, yo cuando inicio la acción de inoponibilidad, lo que logro es que el acto sea inoponible a mí como acreedor, por ejemplo, ante esa simulación fraudulenta que hicieron una compraventa, pero en realidad le había regalado los bienes para insolventarse. Inicio acciones, lo demuestro, el juez me va a declarar la inoponibilidad hacia mí, yo puedo ejercer mis acciones de acreedor contra esos bienes, pese al contrato que existe. Sin embargo, ese contrato sigue siendo válido entre las partes y respecto a otros terceros. ¿Bien? En el primer caso,
la positiva no tiene efectos respecto a terceros en forma genérica, y en la negativa es ciertos terceros que es para acciones específicas. O por ejemplo, en la nulidad, los terceros de buena fe no pueden ser afectados, no les es oponible la nulidad. Pero otros terceros sí. En otros terceros va a ser nulo el contrato. No sé si Entonces entendiste mejor. en la positiva no es oponible a ningún tercero y la negativa vendría a ser el caso de la acción de simulación por fraude. O sea, la negativa es ciertos terceros, tenés la simulación de fraude o un tercero de buena fe ante cualquier extinción de un contrato o un tercero de buena fe, porque en principio no es válida para nadie, pero para ese tercero es inoponible. En el otro caso, por cuestiones de publicidad en forma genérica, no tiene efectos respecto del tercero. Perfecto, gracias. Bien, ahora vamos a las causales específicas de rescisión. Ahí sí vamos volvemos a la parte que corresponde en el Código Civil. Vamos al artículo 1076, que es donde regula la extinción de los contratos, y vamos a tener la rescisión bilateral como una de las primeras. La rescisión bilateral es muy fácil de entender porque es un nuevo contrato, es un distracto, se lo llama en la doctrina. ¿Por qué? Porque es un contrato extintivo. Las partes que llevaron adelante un negocio jurídico pueden, por la misma voluntad que lo crearon, extinguirlo. Se ponen de acuerdo, se juntan, hacen un nuevo contrato en donde extinguen los efectos del anterior y pactan cómo se van a resolver, cómo se van a hacer las restituciones, si se van a dar algún equivalente o no, si hay algún fruto que no se pueda restituir, cómo lo subsanarán. Bien, las partes van a hacer un contrato nuevo que su único objeto es extinguir el anterior y salvar todos los problemas que surgieron de ello. En principio los efectos son a futuros, o sea que el contrato, si era de tracto sucesivo, el contrato es válido hasta que firmamos el distracto, hasta que nos ponemos de acuerdo en la rescisión bilateral. Sin embargo, en esa misma rescisión bilateral podemos pactar, por ejemplo, que nos vamos a restituir lo que hayamos percibido, lo cual le daría efecto retroactivo, siempre teniendo en cuenta que no afectan a terceros. Ahora, tenemos la misma cara, que es la rescisión, pero unilateral, o sea que la va a ejercer una sola de las partes. La rescisión unilateral es una facultad de extinguir el contrato que tiene una sola de las partes. Y esta facultad puede ser, ya sea, porque la tienen en el propio contrato, o sea, cuando celebraron el acto jurídico, pactaron alguna cláusula en donde le otorgaron esta facultad a alguna de las partes, o porque la ley la otorga. ¿Bien? Existen muchos ejemplos, por ejemplo, el contrato de locación de bienes urbanos faculta al locatario a rescindir, bajo ciertas condiciones, algunas veces tiene que pagar una compensación, pero está facultado para la rescisión unilateral sin invocar causa alguna. Lo mismo el contrato de trabajo, también tenemos en el mandato hay que hacer la aclaración que es cuando creamos mandato, van a ver que dice revocación del mandato. Sin embargo, en realidad, técnicamente es una rescisión unilateral que otorga la ley. Ahí el término que usa el código está mal, pero sepan que en el mandato también hay una rescisión unilateral que se da legalmente. Los efectos también acá se producen a futuro, y también pueden pactar, salvo pacto contrario, o sea que al igual que el anterior podrían, por ejemplo, si es contractual, en el mismo contrato facultan a rescindir unilateralmente y que los efectos serán retroactivos, o sea, están en el negocio anterior. O, yo una vez que comuniqué mi intención de rescindir, podemos ponernos de acuerdo posteriormente y arreglar la restitución de los frutos de ese contrato para hacerlo retroactivo. Importante acá no requiere causa, o sea, es una facultad, porque pactamos contractualmente o que nos da la norma, pero que no exige causa alguna para rescindir. Es
a la libre disponibilidad de quien la ejerce. ¿Cuáles son los limitantes para ejercerla? Que no sea abusiva o intempestiva. Esto quiere decir que tiene que existir un mínimo aviso o por la situación económica o el negocio específico que se está llevando adelante, eh, no ser intempestiva. El típico ejemplo, un abogado no puede renunciar intempestivamente. ¿Está en su derecho a renunciar? Sí, siempre está en su derecho a renunciar. Ahora, intempestivamente va a traerle acarreada la responsabilidad. ¿Cuánto tiempo tiene que darle para avisar? No está arreglado, va a depender del negocio que se trate, de las condiciones, de los usos y costumbres. En el caso de un abogado, si no estamos frente a ningún plazo que perentorio, podría hacerlo en cualquier momento. Si estuviéramos frente a un plazo, no, va a tener que cumplir con su labor dentro de los términos legales que tiene que cumplir y después presentará su renuncia. Perdón, Profesor, después rescindirá. Sí. una consulta. Cuando dice no requiere causa y, por ejemplo, en el de la ocasión, la cláusula penal dice que si no cumple el inquilino con el locatario, mejor dicho, con el alquiler, se rescinde el contrato. ¿Es una causa eso o no? Pero sí, pero esa no es la facultad de rescisión unilateral. Ah, Ahora lo vamos a ver más adelante, sería una causal de incumplimiento contractual y es otro de los modos distintivos. La cláusula de rescisión unilateral es la que le da al locatario de extinguir el contrato sin causa antes del término. En algunos casos pagará un mes o un mes y medio de alquiler, en otros después de pasado, yo ahora no me acuerdo de la ley nueva cuánto tiempo, no pagará nada. está bien. Ok, gracias. Eh, Ahora vayamos a la otra, Profe. revocación. Con rescisión y revocación suelen confundirse mucho, de hecho el código, como les comenté, a veces usa el término revocación en forma errónea, cuando en realidad es una rescisión. La revocación, grábense que está unida a una liberalidad. ¿Bien? O sea, tenemos un contrato gratuito en el cual quien está haciendo la liberalidad tiene la facultad de revocar. En estos casos sí necesitan justa causa. El típico ejemplo es la donación y la facultad que tiene de revocarla por ingratitud del donatario. Y esta es una facultad legal, dada la ley. Necesita causa y está asociada a los contratos gratuitos a una liberalidad. El efecto, igual que el anterior, también es retroactivo entre las partes y también se protege a los terceros de buena fe. Es importante, como estamos ante una liberalidad, se va a proteger a terceros de buena fe y a título oneroso, porque por más que yo tenga buena fe, si a mí me regalaron una casa que le regalaron a otro, no me vería perjudicado en que se me haga retroactivo el contrato a mí también. ¿Por qué? Porque la recibí gratis, entonces no hay perjuicio. Entonces tengan en cuenta, cuando veamos proteger a los terceros, siempre tiene que ser de buena fe y a título oneroso. Profe, tenía una Sí. pregunta en rescisión unilateral, que si la otra parte puede oponerse a esa rescisión. Bien, en este caso la rescisión, cuando la facultad es legal no vas a poder ponerte nunca, porque la da la propia norma. Un locador no podría negarse a aceptar la rescisión. Una vez que se comunica, algo muy importante, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se lo adelanto ahora, es cuando se comunica la extinción, el contrato se extingue. Ya está, no, por más que yo me oponga, es muy difícil. Salvo determinados supuestos, en principio general es, yo le comuniqué la intención de rescindir el contrato de forma unilateral, conforme la facultad que me da la norma, el contrato se extinguió. Podemos pelear si fue abusiva, si fue intempestiva, si no correspondía, y en cuyo caso no, la extinción correría, pero yo podría reclamar daños y perjuicios. Ahora, fuera de eso,
Disculpame, ¿cómo era tu pregunta? A ver si te la respondí. Si la otra persona se podía oponer a la Se podía rescisión poner. unilateral. Fuera de la legal, en la contractual, podríamos llegar a ver que cuando redactan la cláusula les prevean algún aviso, algún plazo específico. El típico ejemplo es Messi, el contrato de Messi ahora. Él tenía una cláusula de rescisión unilateral que lo facultaba, extinguir el contrato cuando terminara la temporada de 2019. La quiso utilizar y el club le dijo no, porque en realidad la temporada 2019 terminó hace 2 meses. Y ahí empezaron a pelear y dijeron, bueno, no, sigamos como estamos. En ese caso, él tenía una cláusula penal, o sea que podía rescindir igual, pero iba a tener que pagar, ahí estaba la pelea. Pero si es contractual, hay que estar a lo que las partes pactaron, de si prevé una posibilidad de que el otro se oponga, o si le exige un plazo, ahí hay que estar a lo que ellos pusieron en el contrato. En la legal no se va a poder oponer. Y aparte, ahora tengan en cuenta que si la otra parte quiso extinguir y dejó de cumplir, y para él está extinto el contrato, muy difícil vamos a poder oponernos y a intentar hacerlo cumplir. En esos casos casi siempre vamos a tener una causa de daños y perjuicios posteriormente, si la rescisión no era válida. Podemos tomar esa rescisión unilateral. Si fue abusiva o introspectiva, podemos tomarlo como una manifestación de que va a incumplir, de que no piensa cumplir el contrato, que ahora lo vamos a ver más adelante, que es una causal de incumplimiento. Resolvimos resolución. Ahora cuando veamos incumplimiento propiamente, van a ir viendo que algunas causales de incumplimiento entran acá y que aplican otro instituto. La resolución ya no tiene que ver con la voluntad de las partes, sino que es por una causal sobreviniente, o sea, es un hecho posterior. Puede ser imputable al otro o no, pero no es una facultad que tiene uno, ¿bien? Aquí también tenemos que tener en cuenta que esto es genérico, o sea, acá dentro de las resoluciones vamos a tener el incumplimiento, las condiciones resolutorias, la puntuación del fin, etcétera, casi todas el resto de las causales que ven en el programa. Puede ser total o parcial, entonces puedo extinguir todo el contrato o alguna parte, algunas cláusulas, y el contrato sigue vigente sin esas cláusulas. Eso es excluyente. Ahora vamos a verlo con el ius variandi, pero uno nunca puede ir de lo más a lo menos, siempre de menos a más. O sea, uno no puede exigir extinguir todo y después si no, extinguir una parte y después si no, cumplir el contrato. No, uno tiene que ir en la escalada. Puede ser ipso iure o requerir manifestación. Esto quiere decir, puedo operar de pleno derecho, por ejemplo, las condiciones resolutorias que se pacten son automáticas. Una vez que se cumple con la condición, se resuelve el contrato de forma automática. En cambio, en otras va a requerir que exista una manifestación. Por ejemplo, el cumplimiento contractual, en algunos casos vamos a operar de pleno derecho, por ejemplo, si tenemos un plazo, o si no, va a requerir una manifestación que es emplazar al deudor a cumplir bajo procedimiento de resolver el contrato. El principio general es que el efecto es retroactivo, lo mismo que el anterior, no debe afectar a terceros de buena fe a título oneroso. Y ahora vamos a ver a los institutos en particular que forman una especie dentro del género resolución. Para todos los casos, todo lo que vimos hasta ahora, revocación, restitución unilateral, resolución, para todos aquellos modos extintivos que se ejerce una sola de las partes, aplican las reglas del 1078. ¿Sí? Las reglas del 1078 aplicarían en forma genérica a todas, que es que las partes se deben comunicar la extinción, o sea, la parte que va a extinguir debe comunicarlo. La comunicación, el código no lo dice, pero
siempre deberá ser de forma fehaciente para medios probatorios poder demostrar que existió una extensión del contrato, perdón, que existió la comunicación de la intención de rescindir el contrato, y tiene que ser a todas las partes que lo integren. O sea, si hay multiplicidad de deudores, hay que notificársela a todas, no a uno solo. Puede ser judicial o extrajudicial. Esto quiere decir que podemos ir ante un juez a pedirle que nos declare extinto el contrato, o extrajudicialmente, ya sea notificándolo por una carta documento, el contrato ya se extingue. Después, si tenemos que resarcirnos alguna obligación en forma posterior, nos juntamos y lo arreglamos, pero no pasamos por la justicia. O en otros casos, directamente, sin esas acciones legales. La contraparte puede poner excepciones al cumplimiento. Sí, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver bien, pero la parte que es cumplidora puede imponer la excepción de cumplimiento. Yo no cumplo porque vos no cumpliste, o porque yo aún no estoy obligado a cumplir. Ahora vamos a ver bien más adelante, pero para darles una idea general del 1078 que tiene muchas cosas. Como hablábamos antes, hay que ir del menos a más. Esto es, puede exigir cumplimiento o daños, o extinguir y daño y perjuicios. Bien, sin embargo, quien solicita extinguir, después no puede solicitar el cumplimiento. Eso es el ius variandi. Esto es lo que les mencioné anteriormente. La comunicación extingue el contrato de pleno derecho. El principio general es que el contrato se extingue cuando se comunica que el contrato está extinto o que tiene la intención de extinguir. El contrato ya se extinguió. Un típico ejemplo en los contratos laborales, por ejemplo, es que se pelean empleador y empleador y empiezan, renuncio, no, yo te despido, no, renuncio, no, yo te despido. Se intercambian cartas de documentos por ahí 4 o 5, donde uno renuncia, el otro despide, y lo cierto es que el contrato quedó extinto con la primera carta, sea de quien sea, pero no puede haber una sucesión de extinciones. Acá hay una excepción que es cuando exista la obligación de emplazamiento o un plazo. Bien, si el contrato tiene un plazo, yo no puedo extinguirlo. Él me va a responder una excepción y me va a decir, no, aún no estoy obligado a cumplir y tenés que darme este plazo. O en casos donde, vamos a ver ahora el pacto promisorio tácito, donde debe haber un emplazamiento para poder ejercer esta facultad. Si no se realiza, ¿qué va a hacer? Yo lo reclamo judicialmente que se extinga el contrato y el juez le va a dar un plazo de gracia al deudor para que cumpla. Y bueno, al igual que la extinción que vimos antes, que se extingue un contrato no quiere decir que se extingue todo, sino que todavía subsisten las obligaciones que estén relacionadas con la extinción. Cualquier cláusula o disposición de restitución, de reparación de daños. Si por ejemplo pactamos alguna solución de controversias en forma arbitral, sigue subsistiendo esa obligación y vamos a tener que reclamar la extinción del contrato ante los árbitros que hayamos pactado. Sería un modo extrajudicial. Acá un poco más ordenado, para que se les grabe, que la comunicación tiene que ser fehaciente y a todos, que puede ser judicial o extrajudicial. Que quien exige el cumplimiento después puede extinguir, pero no al revés, y los efectos en principio el efecto de la extinción es que hay que restituirse tanto las obligaciones como sus frutos. Que hay que estar presentes y vamos a hacerlo con efecto retroactivo o futuro y que dice la ley. Ahora vemos bien el ius variandi. El ius variandi es lo que les mencionaba antes, y la facultad es en un solo sentido de modificar la pretensión. En algunos casos requiere emplazamiento para poder extinguir, como vimos antes, en el cual tengo que intimarlo a cumplir en determinado plazo bajo percibimiento de rescindir el contrato o de declararlo extinto el contrato.
ocurrido dicho plazo sin que exista cumplimiento, el contrato se extingue. Pasado el emplazamiento, en caso de ser necesario, podemos exigir el cumplimiento o la extinción. ¿Bien? Pero siempre, acá hay que tener en cuenta cuando nos encontramos ante un caso en donde un cliente esté disconforme con un contrato y quiere extinguirlo, ver qué es lo que más le beneficia. ¿Le beneficia exigir el cumplimiento o extinguir? ¿Qué es lo que en verdad quiere? Por ejemplo, yo compré, bueno, ahora hubo muchas rescisiones para todos los que querían los que tenían pasajes o hoteles para viajar. Esas personas, ¿qué les conviene? ¿Pedir la extinción del contrato y el reembolso o el cumplimiento? El cumplimiento en forma posterior. Bueno, hay que siempre tener en cuenta el negocio y la conveniencia económica de qué vamos a hacer, porque una vez que exigimos extinguir no vamos a poder exigir cumplimiento. En muchos casos, si me devuelven la plata, por cuestiones de la economía, la inflación, o que aumentan los precios en la temporada, yo después con el mismo dinero, incluso aunque me den intereses, no voy a poder comprar o adquirir aquel servicio que había contratado. Entonces hay que tener en cuenta eso, y es muy importante porque en realidad, si bien parece una obviedad, es muy común que la gente envíe cartas, documentos, sobre todo cuando uno está asesorada, en donde siempre dicen declara extinto el contrato, declara extinto el contrato, y cuando se van a iniciar las acciones judiciales o en una mediación, van a ver a la abogado y dicen, no, mira, tratemos de que cumpla. Si ustedes ya tienen cartas, documentos anteriores donde declaró extinto, no van a poder exigir el cumplimiento, porque el contrato se extinguió. Entonces es muy importante esto. Ahora, el cumplimiento podemos exigir por él mismo, forma forzosa, como vimos anteriormente, por un tercero a su costa. O sea, en una carta de documento podemos ponerlo. Tiene 15 días para cumplir, o rescindiré el contrato. Pero es lo típico. Pero también pueden poner, tiene 15 días para cumplir, o lo haremos cumplir a su costa por la empresa tal, y usted nos deberá pagar daños y perjuicios. En ese caso no está extinguiendo el contrato, lo está haciendo cumplir por un tercero a su costa. En el caso del consumidor también tengan en cuenta que pueden exigir que se les entregue otro producto equivalente o servicio, y siempre, siempre, siempre daños y perjuicios. O sea, ya sea porque cumplió forzosamente, el hecho de exigirle que cumpla ya tiene un costo y tiene un daño, así que eso también es resarcible. No quiero el cumplimiento, o no me va a cumplir, o no me interesa, vamos por extinción. Y ahí sí, se declara extinto el contrato y directamente se vuelve una obligación de dar daños y perjuicios, y vamos a exigir extrajudicialmente que nos pague los daños, o si no quiere, iniciamos juicio de daños y perjuicios para que nos pague los daños. En el caso que hayamos pactado una cláusula penal, acá vamos directamente a reclamar la cláusula penal, nos va a agilizar, y va a darnos certeza de cuál es el monto del daño, el monto del incumplimiento. Por eso por ahí es más atractivo exigir que se extienda el contrato cuando hay alguna cláusula penal que de verdad resarce todo lo que los daños del cliente o lo que quiere el cliente. Bueno, acá hay un mapa. Vía judicial podemos solicitar cumplimiento más daños, o resolver y daños directamente. En uno va a exigir, en la sentencia del primero vamos a tener que lo va a obligar a cumplir, o que lo va a hacer cumplir por un tercero. ¿Cómo lo obliga a cumplir? Le va a poner unas 30, o justamente va a hacerlo por un tercero. Y en la otra directamente la sentencia nos va a dar un monto dinerario de indemnización. Posteriormente a esa sentencia, si no cumple, vamos a iniciar una ejecución de sentencia, en donde en la ejecución de sentencia, si exigimos el cumplimiento, vamos a buscar las formas de que cumpla. Aquí es cuando el juez en realidad pone las 30. Si nunca exigimos el cumplimiento, directamente extinguimos, tenemos un monto dinerario, vamos a un cobro ejecutivo,
empezamos a embargar, a buscar de dónde sacar el dinero para hacernos con indemnización. Ahora, lo fundamental de Ius Mariani, que sepan, es que estando en la ejecución forzada de la obligación, podemos transformarlo en una acción de daños. O sea, ya tuvimos sentencia que lo obliga a cumplir. Tuvimos la ejecución forzada. No logramos hacer que cumpla y no hay un tercero que pueda cumplir en su nombre. Bueno, le presentamos un nuevo escrito al juez diciendo, ante la falta de cumplimiento de la otra parte, solicitamos la extinción del contrato y que se transforme en una indemnización. Siempre va a tener habilitada esa pata, no por exigir una, y por llegar a las últimas consecuencias, que es la ejecución forzada de la sentencia, no vamos a perderla. Siempre tiene la posibilidad de exigir la extinción del contrato y la indemnización posterior. ¿Cuáles son los efectos de las extinciones? En relación al tiempo hay que tener en cuenta si van a ser a futuro o en forma retroactiva. Siempre teniendo en cuenta no afectar a terceros, como ya vimos, y en algunos casos van a poder, por disposición de las partes, pactar que sea retroactivo o que sea futuro, para que les quede grabado rescisión y revocación, en principio general son a futuro, y la resolución, en principio general, es retroactiva. En orden a la restitución, esto es, una vez extinto, ¿qué hacemos? Tenemos que restituir lo debido, restituir lo recibido, sus frutos y accesorios, entre ambas partes. Si hubiera prestaciones recíprocas, va a tener que ser en forma simultánea. O sea, por ahí a veces empiezan la ida y vueltas de carta documento de vos dame primero, no, hasta que vos no me des yo te doy, tiene que ser simultáneo. O sea, en el mismo acto, en lo posible, juntan las partes, se restituyen en ese mismo momento. En el caso de que sea imposible la restitución, por ejemplo, era un bien perecedero, lo que se restituye es su valor. Esto no es una indemnización, es restituir por valor equivalente porque es imposible la entrega de lo recibido. No es una indemnización, sino que es dar el equivalente. Ahora, si las partes era un contrato bilateral donde hay obligaciones recíprocas y resultan equivalentes, por ejemplo, ese dinero o el contrato de alquiler, yo usé el bien, no puedo restituir lo que usé del bien, y la otra parte recibió dinero. En este caso son equivalentes, por lo cual resultan equiparadas, no va a tener efectos retroactivos. Sería imposible un contrato de locación, por más que las partes quieran pactarlo, retrotraerlo todo al momento de celebración del contrato, dado que una de las partes usó el bien, recibió el beneficio. Ahora sí vayamos al incumplimiento. El incumplimiento, el artículo 1084 lo regula las condiciones que tiene que tener ese incumplimiento para que pueda extinguir el contrato. Tiene que ser esencial. El incumplimiento, si no es esencial, no va a poder extinguir. Vamos a poder reclamar algún daño específico por un incumplimiento parcial, algún interés, alguna indemnización pequeña relacionada con eso, pero no extinguir todo el contrato, porque el principio general es que los contratos nacen para ser cumplidos y tenemos que estar siempre ante la posibilidad de que el contrato se cumpla. El código nos da determinados puntos para considerarlo esencial a la hora de interpretar cuándo hay un cumplimiento esencial. Dentro del contexto del contrato, o sea, el incumplimiento que se está dando, analizado en ese contrato en específico, es esencial, es fundamental para el objeto de sí mismo del contrato. Si es la entrega de un bien, no entrego el bien, es esencial. Porque no cumple con las características de ese bien. Si pactamos un caballo de pura sangre y yo te traigo un perro, es esencial.
Otro es cuando el deudor manifestó que no cumplirá de forma seria y definitiva. Esto es un poco lo que les mencionaba antes. Si el deudor por ejemplo, me mandó una carta documento diciendo que el contrato lo declara extinto, yo podría tomar esa carta documento como una manifestación seria de que no quiere cumplir. Yo le respondo, mirá, no puedes extinguir el contrato, vos tenés que cumplir, y él no me responde nada. Eso es una manifestación seria de que no va a cumplir el contrato. Por lo tanto, es esencial. Otra cuestión es el plazo. Si no cumple dentro del plazo, ¿cuándo va a ser esencial que cumpla dentro de ese plazo? Cuando, por las condiciones, es interés para el acreedor que se cumpla en dicho plazo. Lo que hablamos del vestido de novia o de la torta de boda, ahí tenemos que estar a lo que pactaron en el contrato y a la esencia del contrato en sí mismo, del objeto. Y otro más ambiguo, más amplio, es cuando lo priva de lo que esencialmente tenía derecho a esperar. Acá podemos tener depende del contrato específico, la situación económica, los usos y costumbres, una parte podría verse perjudicada en forma esencial por ahí ante una demora pequeña en un plazo. Sin embargo, lo privó del derecho que tenía a esperar de ese contrato. Otro puede llegar a ser, cuando contraté una maquinaria que tenía cierta rentabilidad y la verdad es que no la tuvo, por lo que lo esencial que yo iba a obtener de ese contrato, según las ecuaciones económicas que había hecho, no me satisface. Profe, ¿es en el supuesto de que la parte lo haya exteriorizado o lo haya expresado en el documento, o si no, no cuenta? ¿En qué supuesto? ¿Cuando lo manifiesta el deudor? No, cuando se ve frustrado directamente lo que perseguía. Cuando se ve frustrado lo que persiguió, ahora vamos a ver la teoría del fin. Hay que ver si lo que manifestaron las partes o por ahí no manifestó lo que perseguía, sino que es lo que sustancialmente tenía derecho a esperar, o sea, en situaciones normales, que era lo que buscaban. Por ejemplo, si yo compré tierra, sí se relaciona mucho con el fin, pero yo compré tierra compré un terreno para poner una chacra, y sustancialmente yo tenía derecho a esperar que sea cultivable y no es cultivable, frustraría el fin, que lo vamos a ver más adelante. Por eso este punto que plantea el código es el más abstracto, el más ambiguo, que tenemos que ver a las condiciones del contrato en sí, qué era lo que tenía derecho a esperar, fuera de el fin específico que esa persona tenía, en términos generales y objetivos, en esos contratos, qué es lo que uno tiene derecho a esperar. Más allá, por ejemplo, si él quería cultivar papa y solo le puede dar manzana, en términos objetivos pudo generar cultivo. Entonces no aplicaría esto específico, por ahí podríamos aplicar la teoría del fin, si es que lo manifestó, que vamos a ver ahora un poco más adelante. Bien, acá cuando el código habla en el 1084 es en términos generales y objetivos. Bueno, además de que cuando el deudor manifiesta que no cumplirá, también otro es cuando el incumplimiento es intencional, o sea, cuando existe dolo del deudor de no cumplir, o sea, que pudiendo cumplir, no lo hace. ¿Habrá que demostrarlo? Sí, pero es una causal de incumplimiento esencial. Podemos llegar a verlo en defensa del consumidor, a veces en la compraventa en la compra de vehículos en los concesionarios, a veces se demora mucho en la entrega, y en principio no sería esencial. Sin embargo, si uno lograra demostrar que hay una intención del concesionario de no entregar el vehículo porque está almacenando, porque lo tienen guardado, porque lo sobrevendieron, o sea que es intencional, está estructurado el negocio para realizar esa maniobra, podemos llegar a plantear que es esencial por la intención de la otra parte, de no cumplir. Y la otra, y más importante, es
lo que pacten las partes. O sea, fuera de lo que nos establece el código, puede haber un incumplimiento que en principio general, por las reglas objetivas de la sana crítica, no es esencial. Sin embargo, si las partes pactan incumplimientos específicos, los transforman en esenciales. Entonces es muy importante por ahí cuando estén armando un contrato, saber con su cliente qué es esencial, qué es lo que espera recibir, qué le parece importante. Por ahí a la otra parte no le parece relevante alguna cuestión. El típico caso que se da siempre es el color del auto. Generalmente es algo que no es esencial, por general no es esencial. Ahora, si yo comprara y pongo como condición esencial que sea rojo, tiene que ser rojo porque lo pactaron las partes. En ese caso sí lo vamos a transformar en un incumplimiento esencial. Excepción por incumplimiento, ya lo vieron en la unidad 4, en 14, ¿verdad? Sí, profe. Sí. ¿Sí? También está acá, sin embargo, es una excepción dilatoria, no es extintiva en principio, es la facultad de no cumplir hasta tanto la otra parte que allá en hacerlo. Ustedes ya lo vieron bien, sin embargo acá se menciona porque ante un emplazamiento de la otra parte, uno puede interponer esta excepción, y porque ya no la hemos mencionado. Entonces tenganlo en cuenta. Dentro de los contratos bilaterales yo puedo no cumplir hasta tanto la otra no cumple o se llena hacerlo, siempre y cuando tengo en cuenta si las obligaciones ya son exigibles o no. Si yo no tengo todavía una obligación exigible porque no se ha cumplido el plazo, excepción de incumplimiento. Yo no tengo por qué cumplir aún porque no se ha cumplido el plazo. Vos decime si vas a cumplir porque me estás pidiendo que el contrato se extinga. Solo dilata, o sea que lo único que hacemos es dar un plazo hasta que el otro cumpla o hasta que se ocurra el plazo que habíamos pactado o sean exigibles las obligaciones. Y en este caso también el incumplimiento, como ya vieron, debe ser grave, es decir, yo no puedo darme excepción de incumplimiento porque el otro no pagó 10 pesos cuando yo debo 1000. ¿Bien? Debe haber cierto equilibrio entre sobre lo que se pone la excepción. Bien. Cláusula comisoria o pacto comisorio. El pacto comisorio es la facultad, la parte cumplidora que tienen los contratos bilaterales para exigir el incumplimiento. Perdón, exigir lo que vimos anteriormente, la excepción de incumplimiento. Bien, la cláusula comisoria. Principio general, ustedes ya lo vieron seguramente cuando en la bolilla de efectos particulares de los contratos bilaterales, porque siempre se encuentran los contratos bilaterales. En forma tácita siempre se encuentran. Ahora, las partes pueden realizarla en forma expresa, o sea, en el contrato pactar cómo se ejerce los alcances de la cláusula comisoria del pacto comisorio. Para poder ejercerla, el artículo 1084 exige lo mismo, hay que tener en cuenta lo que existe sobre el cumplimiento que ya vimos anteriormente. O sea, sin cumplimiento debe ser esencial. Puede ser parcial en el caso que vimos anteriormente, cuando afecta la naturaleza del contrato o cuando lo pactaron las partes. Acá, el deudor debe estar en mora. ¿Esto qué quiere decir? Cuando es tácita, vamos a tener el emplazamiento. O sea, yo le tengo que dar un plazo, que el código dice mínimo de 15 días, para que cumpla, bajo procedimiento de extinguir el contrato. Ese mínimo de 15 días lo da la ley. Sin embargo, los usos y costumbres, o que exista un plazo esencial para el cumplimiento, o lo que ya vimos anteriormente,
manifestación de que no va a cumplir o imposibilidad de cumplimiento, no se exceptuarían de darle este emplazamiento. No tendría sentido emplazarlo 15 días si hay imposibilidad de cumplimiento, o ya me dijo que no va a cumplir, o si por el plazo esencial no tiene objeto que cumpla en forma posterior. Con los usos y costumbres tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ser menor o mayor el plazo según los usos y costumbres del derecho. Perdón, menor no, siempre va a ser mínimo de 15 días. Puede llegar a ser mayor por los usos y costumbres que habrá que probarlo quien los alegue. Si a mí me emplazan 15 días y le digo, mira, es imposible cumplir este tipo de contratos en ese plazo, teniendo en cuenta otros contratos de la misma naturaleza, yo puedo lograr un plazo mayor. Por ejemplo, judicialmente, el juez, cuando vayamos a la justicia, el juez me va a decir, no, la verdad, le voy a dar un plazo de 45, 30, 2 meses para que cumpla, no el mínimo de 15. El emplazamiento, como vimos antes, tiene que ser en forma fehaciente, esto a los fines probatorios. ¿Por qué? Porque para poder extinguir, me exige emplazar. Si me exige emplazar, yo voy a tener que demostrar que lo intimé a cumplir, si no, no voy a poder exigir ante la justicia la extinción del contrato. Por eso es importante la cláusula comisaria expresa. Cuando tenemos una cláusula comisaria expresa, podemos saltearnos este emplazamiento. Ya ahí mismo en esa cláusula vamos a poner, si va a haber emplazamiento o no, podemos no poner que no habrá emplazamiento, que podrá extinguirlo por la mera manifestación del pleno derecho, y podemos fijar un plazo distinto. Podemos irnos más allá de los 15 días o menos, así como puedo quitarlo, puedo bajar este plazo en forma pactada. Bien. Yendo a lo que sigue en el programa, otros medios extintivos. Transacción es un contrato. La transacción la van a ver más adelante. La transacción es un contrato mediante el cual es parecido al distracto, pero no los confunden, porque también es un contrato, pero no es solamente extintivo. La transacción lo que busca es poner fin a derechos litigiosos o dudosos, o sea, ponerse de acuerdo, mediante la concesión recíproca entre las partes. Acá, estas concesiones recíprocas son fundamentales, porque si no hay concesiones recíprocas, no vamos a estar ante una transacción. O sea que ambas partes tienen que ceder un poco con el fin de subsanar derechos que están bajo litigio o que aún no están bajo litigio se encuentran dudosos o son posibles de reclamo. El efecto del contrato de transacciones es de cosa juzgada, o sea, no van a poder exigir el cumplimiento del contrato anterior una vez que hicieron la transacción, van a poder exigir lo que hayan pactado en la transacción. Cuando vean el contrato van a ver específicamente todos sus elementos, pero sepan lo que es un medio extintivo también, o un contrato, que no es el distracto. El distracto directamente las partes se juntan, resuelven extinguir el contrato, que puede ser de forma futura o en forma retroactiva, y lo que buscan hacer es llevar las cosas a un estado anterior a la celebración del contrato. O si es de ejecución continuada, ponerle fin para que no continúe. En cambio, la transacción están buscando evitar seguir con un litigio o llegar a un litigio. Están buscando subsanar. En una mediación, por ejemplo, generalmente van a resolverse con un contrato de transacción, donde ambas partes ceden un poco de la pretensión que tenían con el fin de llegar a un efecto de cosa juzgada y no tener que seguir peleando. Y el otro caso que tenemos es la renuncia. La renuncia es una declaración de voluntad unilateral en donde uno abandona su derecho, lo extingue en forma como podría ser una liberalidad. Por ejemplo, si tenemos yo te presté dinero, te digo, mira, renuncio al derecho que tengo de exigirte el dinero, y ya está. Se extinguiría el contrato. ¿Por qué? Porque las obligaciones eran unilaterales, o sea, solo él tenía obligaciones de restituir, y yo renuncié a mi derecho de restitución. Lo que implica que ya no hay objeto en el contrato y lo extingue.
Existen casos de renuncia prohibida, por ejemplo, en el caso de los pupilos no pueden renunciar a derechos de aquellos de los que representan, y tampoco debe afectar a terceros esa renuncia, como siempre. Nada, ningún efecto retroactivo de un contrato puede afectar a terceros. ¿También pueden renunciar ambas partes? Sí, podrían ambas partes renunciar a los derechos que tuvieran en forma recíproca y extinguir el contrato. Bien, ahora pasemos a la frustración del fin, que era, ¿cómo vienen? ¿Bien? ¿Quieren hacer una pausa o falta poco, me parece? No sé, terminemos, como quieran los compañeros. Bueno, seguimos. La habladora ganó. Frustración del fin. La teoría de frustración del fin está en el artículo 1090, a ver que el código lo menciona, a continuación después sigue la teoría de la imprevisión. La teoría de la frustración del fin es que las partes se ven impedidas de lograr la motivación por la cual llevan adelante el contrato. Esto es una motivación interna. Dado que es una motivación interna, esa finalidad, la doctrina dice que tiene que ser declarada, conocida y aceptada por las partes que están en el contrato. Ya puede ser que esté específicamente en el contrato o en forma tácita, y ahí podemos hacernos de las relaciones precontractuales, de los pactos precontractuales que existieran, o de la relación entre ellos mismos, cómo se va dando, para tener en cuenta que ese motivo era conocido por la otra parte, para quien le vamos a interponer la teoría de la frustración del fin. Debe ser un acontecimiento ajeno a las partes. ¿Por qué? Porque si fuese la frustración del fin fuese por culpa de una de las partes, estamos ante un incumplimiento, o ante una actuación dolosa. La alteración tiene que ser extraordinaria y posterior a contratar. ¿Por qué? Y eso anterior a contratar no tendría sentido, porque si mi motivación era determinada, yo contraté sobre un objeto o un servicio que no la satisface, contraté mal, o es imposible que la otra parte sepa que estás contratando mal, es algo que actúa con dolo. A lo sumo podemos ir por una nulidad porque se está afectando la voluntad, pero no aplicaríamos la frustración del fin. Entonces tiene que ser extraordinario y con posterioridad. ¿Tiene que superar el riesgo asumido? Sí, porque a veces la motivación de uno, por ejemplo, cuando lo que hablábamos anteriormente, si uno compra una cosecha antes de que exista, la motivación es por ahí exportarlo o venderla. Y sin embargo, al ser un contrato aleatorio, existe un riesgo de que se frustre ese fin. Si existe un riesgo de que se frustre ese fin, es lógico que no pueda aplicar este instituto. Ahora, entonces tiene que superar ese riesgo asumido por la parte. Y no se debe encontrar en mora, es decir, la frustración del fin, al mismo que, por ejemplo, el caso fortuito de fuerza mayor. Si la frustración del fin ocurrió con posterioridad, al encontrarse en mora no vamos a poder alegar. Un ejemplo tal vez común de la frustración del fin es comprar un terreno para construir un edificio y por regulaciones de ordenanzas municipales o provinciales que prohíban construir hasta determinados pisos. Entonces ahí la motivación que era desarrollar un edificio para vender las unidades funcionales y que se había elaborado todo el contrato en base a un criterio económico de ese momento específico, se ve frustrado con posterioridad, sin culpa de las partes, y es extraordinario, porque depende de un ente público superior que no tenemos forma de controlar, y supera el riesgo asumido. La verdad, no impactamos en el contrato y no hay forma de saber que la municipalidad iba a realizar esa ordenanza. En ese caso,
si la otra parte conocía, o sea, va a haber que probar que la otra parte lo conocía y había aceptado esa finalidad para poder exigir la prestación de fin y extinguir el contrato porque se frustró el fin del contrato. Generalmente en los edificios suele pasar que cambian las normativas municipales y se frustra. Y a veces el valor del objeto está relacionado con ese fin último. Si si no se pudiera hacer edificios, el terreno valdría menos y no habría contratado. Profesor, Sí. una consulta. ¿Puede dar un ejemplo en el caso de los contratos aleatorios? O sea, que se dé la frustración de fin en un contrato aleatorio. Sí. Y en principio general sería muy difícil. Lo mismo nos va a pasar con la teoría de la imprevisión. En principio general va a ser difícil porque se está asumiendo un riesgo. Va a haber que probar que ocurrió que el hecho sobreveniente supera ampliamente ese riesgo asumido. Estoy tratando de pensar algún ejemplo específico para ilustrarte. No se me ocurre nada. Ahora por ahí viendo un poco de imprevisión, surjan alguna idea, o si a algún compañero se le ocurre algo y lo quiere exponer, lo debatimos a ver si pudiera llegar a aplicar. De hecho, por eso, para contratos aleatorios, en principio general va a ser muy difícil demostrar la frustración del fin o la teoría de la imprevisión porque se está asumiendo un riesgo mayor en el contrato. Lograr probar el riesgo asumido es ampliamente superado por ese hecho extraño, va a ser difícil. En el mismo caso del edificio, por ahí podría haber alguna aleatoriedad, decir, bueno, ponemos una cláusula en la que manifiesto que vamos a hacer un edificio y que va a tener entre 5 y 10 pisos. Y posteriormente la modificación de la normativa lo baja a 3. Ahí no supera el riesgo asumido. Perdón, lo baja a 6. No supera el riesgo asumido porque existe entre 5 y 10. Podría llegar a haber cierta aleatoriedad al respecto. Ahora, si baja y no me deja hacer una unión unifamiliar de un piso, ahí lo frustra claramente, pese a que había cierta aleatoriedad de cuántos pisos iba a saber hacer. Yo no sé si me van a dejar hacer 5 o 10, pero si no me dejan hacer ni 5, ahí sí supera lo aleatorio que había pensado. Puede tener que ver también con el precio que yo compré el terreno. Por ejemplo, está muy bien ubicado y lo compré barato. O sea, yo sabía que el precio no era el que supuestamente estaba en el mercado, sino que me arriesgué. Puede ser, uno compra, hay que tener en cuenta que la alteración debe ser con posterioridad a contratar. Entonces, uno compra sabiendo que no puede hacer el edificio. Por más que uno tenga la intención de que, mirá, me lo voy a comprar, espero 10 años que me van a cambiar la ordenanza. Pero ahí no vamos a aplicar la afectación del fin, porque no es con posterioridad a contratar, ya existía el impedimento de llevar adelante tu fin. Está bien. En el caso de bienes suele pasar. Pero sí, podría darse el caso que planteas, y ahí podríamos llegar a ver la finalidad. Si hubo mucha especulación, va a ser difícil demostrar que hay una finalidad y que el otro la conoció en forma expresa o tácita. Si yo nunca la mencioné y no hay ningún indicio, porque si el precio era barato, no hay indicio de que lo compré para hacer un edificio. Si el precio era muy caro, podemos llegar a tener un indicio tácito de que en esa propiedad se puede hacer varias unidades funcionales. Y puede ayudarme a probar que mi fin era ese. Si no, no. Puede llegar a servirnos como prueba. Está bien. Bueno, gracias. Ahora sí vamos a la improvisión. La teoría de la improvisión
en realidad surge en Europa con las guerras, y era una de las partes ser perjudicada gravemente y torna el contrato de un difícil cumplimiento. Tienen que tener en cuenta que el contrato puede ser cumplido, no es de imposible cumplimiento. De lo contrario, aplicamos el instituto de imposibilidad de cumplimiento. Acá se puede cumplir, sin embargo, es tan difícil el cumplimiento que acarrea para el deudor la posible quiebra o una situación que lo perjudica gravemente. Una excesiva onerosidad sobreviniente, dice el código del 1091. La excesiva onerosidad sobreviniente tiene que tenerse en cuenta que es tiene que ser ajeno a las partes, o sea, es un hecho sumamente extraordinario, como les mencionaba, surge con las guerras de Europa, y muchos contratos a veces se podían cumplir, otras veces no, y los que se podían cumplir era imposible en los términos que se habían pactado sin acarrear la quiebra del deudor o directamente dejarlo en la calle. Entonces, ahí surge esta teoría. Y acá en Argentina se empieza a receptar con el corralito. Profe, Siempre hay hoy que en tener en día cuenta ¿se podría que... aplicar esa posibilidad a la inflación y una ¿Cómo? devaluación sobreviviente? Que hoy en Disculpa, se día escucha un poco bajo. el supuesto de la ¿Me guerra, sentís? sí, que hoy en día el supuesto de la guerra claramente no lo podemos aplicar, o por lo menos sería casi inevitable aplicarlo. Pero podríamos aplicar el supuesto de una devaluación sobreviviente, o sea, la inflación que vuelva a Bien, un contrato excesivamente oneroso. sí. Tenemos que tener en cuenta que tiene que haber excesiva onerosidad sobreviviente y una alteración extraordinaria. ¿Puede aplicarse a la inflación o a la devaluación? Puede aplicarse, sí. Sin embargo, tiene que ser de una forma tan grave que no haya podido ser pensada, prevenida por las partes. En Argentina, con una inflación del 50% anual, no podría uno alegar cuando hay 60 o 70 que hay improvisión, porque mirá, la inflación en este país es bastante alta, uno la tiene en cuenta a la hora de contratar, tiene que superarla ampliamente. Lo mismo una devaluación de la moneda en las situaciones económicas normales de Argentina es bastante fluctuante. Muy difícil decir eh, que no me la vi venir, que supera lo que uno pensó al contratar y que me retorna el contrato de una universidad sobreviviente. Uno contrata en dólares, asume esos riesgos y va a ser difícil demostrar. La situación del anterior, el corralito, si había 1-1 y de repente hay 4-1 y hubo 1-1 mucho tiempo, es sobreviviente y es grave, y la gente no lo tenía en su mente en ese momento. Lo mismo que en el caso anterior, no debe haber mora, porque si el hecho sobreviniente ocurre posterior a la mora, no va a poder aplicarlo, porque si lo hubiera cumplido en términos, no se encontraría en esa situación, o sea, él mismo se puso en esa situación. Y acá, Profe, sí, ¿se puede dar en el caso que hace unos años las empresas que exportaban todo lo que es frutas y eso, hubieron ciertos países que después pedían la fruta lavada, sin químicos y esas cosas? ¿Se podía aplicar esto a teoría de la imprevisión? o sea, le genera una excesiva necesidad sobreviviente porque empezaron a regularle distintas cuestiones en salubridad de la fruta. Y ahí, en ese específico, yo creo que no, porque es algo que uno puede prever que determinados países exijan normas de salubridad específicas sobre una fruta, eh, sobre un alimento. Siempre hay que tener en cuenta que los casos que se ha aplicado teoría de la imprevisión han sido extremadamente graves. Han sido guerras, eh, crisis económicas a niveles de corralito, devaluaciones muy graves, por lo que por ahí vos lo que planteás sí podría llegar a ser una causal, si no estaba previsto, hay que ver
cuánto más oneroso es el contrato, porque hay que tener presente que al sujeto deudor lo tiene en una situación de un cumplimiento excesivo y muy difícil. Entonces hay que tener en cuenta de cuánto es el contrato que hablamos, cuánto es el costo extra que vino a asumir, y según esa ecuación matemática que vamos a tener que demostrar, y que seguramente vamos a necesitar una pericia contable y una evaluación económica del mercado, para que después pueda decidir si hay imprevisión o no, si existió excesión de energía o no. La verdad, si lo lográs demostrar, sí, podría llegar a aplicarse en un caso como el que planteás. Lo importante de la teoría de la imprevisión es que, si bien puede extinguir el contrato de forma total o parcial, el principio general es que nos faculta a la otra parte adecuarlo. Entonces, el juez, antes de extinguir un contrato por imprevisión, le va a dar la oportunidad a la otra parte de equiparar las condiciones. En el caso que planteás, por ejemplo, quien compró la fruta podrá decir, bueno, te pago un poco más, asumo parte de los costos nuevos que surgieron, o para el próximo contrato te lo compro más caro para compensar. O sea, se puede ofrecer de alguna forma, adecuar el contrato para equilibrar esta excesiva onerosidad, que no sea toda soportada por el deudor, y que el contrato siga vigente, porque tanto el juez como la ley siempre están ante la continuidad del contrato. Siempre que se pueda mantener el contrato, se mantendrá. Si hay alguna cláusula que se pueda sacar sin alterarlo, se sacará esa cláusula específica antes de resolverlo por completo. Si la otra parte ofrece adecuarlo, hay que tomarlo en consideración. Y si el juez considera que la adecuación de la otra parte ofrecida es equitativa y es válida, el juez va a estar a la continuidad del contrato y le impondrá al deudor aceptar las adecuaciones. Condición resolutoria. Este es otro método distintivo, que es las partes pactaron alguna causal por la que se resuelve el contrato. Esto solamente lo veo en las cláusulas específicas. No, creo que lo van a ver después en compraventa, en la tercera o cuarta parte que es cláusulas específicas, pero es aplicable a todos los contratos. Las partes pactan que ante un hecho futuro o incierto el contrato se extingue. El ejemplo siempre es, mira, te voy a dar determinado monto de dinero al mes hasta que te reciba de abogado. Entonces, cuando él se recibe de abogado, esa es la causal que resuelve el contrato y te deja de pasar plata. Cumplida la condición, se extingue el contrato de pleno derecho. Sin embargo, si no es una condición pública, o sea, si nosotros lo que pactamos es, por ejemplo, un contrato aleatorio, bueno, se resuelve el contrato si el dólar llega a los 300 pesos. Va a ser público, por lo tanto plena de pleno derecho, y se extinguió el contrato una vez que se cumplió esa condición. Ahora, si es una condición, por ejemplo, yo te realicé una donación bajo una condición de que si llego a tener hijos en algún momento, tenés que restituir lo donado, yo voy a tener que comunicarle, che, mira, tuve un hijo, o me apareció un hijo, para que la otra parte lo conozca. Si yo no tenía pleno derecho, en ese caso necesitan la información del acontecimiento. Esto lo van a volver a ver en contratos en particular, pero sepan que es un método distintivo también, que hayan pactado cláusulas resolutivas. Bien, ya casi terminando, el programa habla de teoría de la buena fe. Teoría de la buena fe también lo van a volver a ver con la bolilla 16, un poco más. ¿Qué es la buena fe? ¿Por qué? Porque para interpretar los contratos siempre hay que interpretarlos en base a la buena fe. Existe el principio fundamental de todo el ordenamiento jurídico, es que tanto deudor como acreedor obren de buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. ¿Por qué es importante? Porque
vimos muchas tipos de extinción de los contratos, y por ejemplo, la rescisión unilateral, decimos que tiene que haber buena fe, no tiene que ser intempestiva eh, intempestiva o abusiva. Ahí, ¿por qué no tiene que ser intempestiva o abusiva? Porque se viola la buena fe. Comprende los alcances razonables, no solo los formalmente expresados. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hablábamos antes de la frustración del fin, por ejemplo. Y yo conozco la finalidad de la contraparte en forma tácita, porque sea que se dedica, por el precio en el que lo estamos pactando, porque me lo comentó. Yo de buena fe, yo sé que su finalidad no la va a poder cumplir y de mala fe lo llevo a concluir el contrato de igual manera, estoy actuando en forma dolosa, estoy violando este principio de buena fe. ¿Cuáles son las relevancias de la buena fe? Tenemos, por ejemplo, en la prescripción tenemos los plazos más cortos de prescripción, tenemos ante terceros de buena fe, lo que vimos anteriormente, la inoponibilidad de cualquier extinción de los contratos que estuvimos viendo, terceros de buena fe a título oneroso, no les puede ser oponida la buena fe, la extinción del contrato. Así que es sumamente fundamental esto, sobre todo cuando hablamos de extinción y hay terceros. Ese aspecto es fundamental. Y en los modos de intentar extinguir el contrato, si hay buena fe, o si se está intentando actuar de forma dolosa o culpable, o en el caso que vimos, por ejemplo, el deudor que no cumple pudiendo hacerlo, es un incumplimiento doloso, vamos a poder extinguir el contrato porque la otra parte actúa de buena fe, no actúa con buena fe. Ahí les puse los artículos del código porque está distribuido en varios artículos, se regula constantemente, y lo van a ver también después en interpretación. El juez, a la hora de fallar, va a analizar si alguna de las partes actuó de mala fe para poder resolver en forma justa. Pasando a la teoría de la buena fe, tenemos el abuso del derecho, es la contracara, o sea, que no actúa de buena fe es alguien que abusa del derecho. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Esto lo vieron en Civil 1, lo reiteramos acá, tienen que tenerlo en cuenta, porque si alguien extingue un contrato en forma abusiva, por ejemplo, pongo cláusulas que me permiten rescindir el contrato, pero que son sumamente abusivas y arbitrarias, cláusulas predispuestas, por ejemplo, uno podría aplicar el abuso del derecho a sus cláusulas. Un ejemplo que ahora recuerdo es, antes de que exista la defensa del consumidor, que regula que las jurisdicciones, la jurisdicción para reclamos legales es el domicilio del consumidor. Antes de que exista eso, las empresas constantemente establecían jurisdicciones distintas. Que tenían jurisdicción en todas en Buenos Aires o en Ushuaia para que tengan que dejar Ushuaia a realizar acciones legales. ¿Es un ejercicio? ¿Era legal? Sí, la ley te faculta, pero era un ejercicio abusivo. La intención era dejarte una indefensión jurídica. Era mala fe lo que ocurría ahí. Entonces ahí se aplicaba la teoría del abuso del derecho, se anulaba esa cláusula por abusiva y se establecía la jurisdicción del domicilio del consumidor. Hoy en día podríamos llegar a encontrarla en un contrato de paritario, que pueden fijar jurisdicciones, pero que alguno lo haga en forma abusiva de esa manera. O también ahora, por suerte, tenemos las cláusulas predispuestas, que tienen sus regulaciones específicas cuando son abusivas, pero podría haber una cláusula predispuesta abusiva una cláusula no predispuesta que sea abusiva, aunque la parte lo hayan pactado por la debilidad contractual o algún otro motivo. Entonces es importante tenerlo en cuenta como contrapartida a la buena fe. Afecta el ejercicio del derecho, no su titularidad. El derecho existe, pero ¿cómo se ejerce esa abuso? Otro ejemplo, recuerdo de Civil 1, es el vecino tiene los árboles a menos de 3 metros de la medianera. No me genera ningún perjuicio ello, pero como la ley dice que tiene que estar a más de 3 metros, inicio acciones. ¿Con qué? Con el único fin de dañar, de perjudicar.
Teoría de los actos propios, y ya estamos terminando, me parece. ¿Qué es la teoría de los actos propios? Lo van a ver mucho en las actuaciones procesales, por ejemplo, algún juez expía sobre eso. Son cambios bruscos en la conducta sin causa que lo justifique y vulnera el principio general de la buena fe. ¿Bien? Acá también alguien con mala fe se desdice, cambia su accionar, se contradice a sí mismo. Tiene que haber una situación jurídica específica y posteriormente exterioriza un acto contrario. Citamos, por ejemplo, un caso de los actos propios, es las contradicciones en un juicio. Estamos en un juicio y uno dice, sí, voy a cumplir, te voy a pagar al principio de mes, te pago un mes, al otro mes no te deja de pagar, te dice, no, no pactamos eso, y por ahí no hay nada escrito, pero dice, pero siempre me pactás, siempre me pagás al principio de mes, ya me decís que nunca pactamos eso, y estás contradiciendo tus actos. Esto es muy específico, casos de actuaciones de los sujetos. Ahora también pueden llegar a encontrarlo cuando ejerzan en situaciones ante la administración pública. También suele suceder en la administración pública que alguien le manifiesta algo a la policía, después cuando presenta el descargo dice otra cosa, y cuando apela ese descargo dice otra cosa, y ahí se va contradiciendo constantemente en el proceso, y entonces después dice, no, por las teoría de los actos propios, vos nunca mantuviste una conducta razonable, que vives diciendo, por lo que estás actuando de mala fe, no te creo, no hay realidad en lo que decís. Hay que tener en cuenta que tiene que ser relevante esta conducta y que tiene que buscar inducir al otro en una expectativa de comportamiento, o sea, tiene que ser seria. Bien, no habría nada más. Bueno, ahora quienes quieran hacerme consultas, voy a estar conectado hasta planear las dudas que tengan. Y quienes vean esto grabado o se desconecten ahora, pueden escribir en el foro, o si les surge una duda después, o el fin de semana cuando estén estudiando para el parcial, me pueden escribir en el foro y voy a responderles antes del parcial. De hecho, el foro cierra el día del parcial. Así que, bueno, ¿alguna duda, algo específico? Profe, el Profe, Power lo ¿va a va a bajar subir la al... diapositiva? Sí, voy a subir a Penco el PowerPoint. Sí, Y si logro descargar bien la clase, la subo también a Penco, además del canal de YouTube. listo, gracias. Profe, yo tengo una consulta. En la frustración del fin, el efecto, como era la resolución, ¿tiene efecto retroactivo? La frustración del fin, en principio sí, va a tener efecto retroactivo. Hay que estar el contrato específico y cuál es el fin que se frustró. Pero dado que las condiciones cambiaron sustancialmente y lo que genera es que el fin que si yo hubiera conocido esto, no hubiera contratado. Por lo que lo ideal es que retrotraigamos todo hasta antes de celebrar el contrato. Podríamos llegar a encontrar algún caso que no lo querramos hacer en forma retroactiva, porque por ejemplo tenía prestaciones continuas, y la frustración del fin es de acá adelante, pero lo que ya hicimos funciona. En ese caso yo podría tranquilamente exigir la extinción del contrato por frustración del fin a partir del momento que lo exijo. El principio general retroactivo, pero hay que estar al contrato en particular y a lo que resuelvan las partes, o lo que uno demande también. Por ejemplo, si yo alquilé un comercio, alquilé un local para poner un comercio,
durante 3 años no tengo ningún problema. Y de repente una ordenanza municipal me prohíbe tener comercio ahí, solo puede haber vivienda. O no puede haber comercios de alimentos ahí de otro tipo. Ahí se frustra el fin de ese contrato. Pero hacia atrás no tiene ningún perjuicio. Entonces, en ese caso, la frustración del fin se da hacia adelante únicamente y no tendrá efecto retroactivo. Profe, también podría ser el caso de alquilar un local comercial y la persona que me lo alquila, nada, me dice que no puedo poner mesas en la vereda, por ejemplo. Si yo lo quiero poner como, no sé, restaurante o algo por el estilo. Si una ordenanza municipal me lo prohíbe, posteriormente sería una teoría de la frustración del fin. Y ahí hay que estar al tipo de local. En un principio diría que no, porque en las situaciones normales y habituales uno tiene mesas adentro y afuera, y las mesas afuera siempre dependen de ordenanzas municipales, y es razonable que uno, en el momento de contratar, sepa que eso puede cambiar lo que es mesa afuera específicamente, porque está supeditado a primero conseguir la habilitación comercial y después conseguir la habilitación para tener las mesas afuera. Es ajeno a la otra parte y es predecible en el caso que vos planteás. O sea, es algo que, lógicamente, cualquier buen hombre de negocios debería considerar al momento de contratar y no podría aplicarlo, porque dice, mirá, vos sos mal negociante, no sabés de la industria gastronómica, no es culpa de quien te firma el contrato. Tendrás que solo tener mesa adentro. No, y aparte no afecta lo sustancial del fin tampoco. No sé si te Gracias, profe. quedó bien. Sí, solo que lo había confundido un poco y en realidad me había quedado en claro con el ejemplo anterior que dio del comercio y que un uso después, con el tiempo después, una ordenanza municipal le prohibía el uso. Ahí me había quedado claro, pero... Eso porque son los casos que se me ocurren, pero tienen que pensar que es un hecho sobreviniente que es grave y que es ajeno al frustra la finalidad, pero que frustra la finalidad por encima del riesgo asumido. Y los riesgos asumidos no es solo lo que patea, sino lo que los usos y costumbres de ese negocio en particular responden de forma objetiva. Puede ocurrirle a muchas personas que no sepan de la actividad en la que se van a meter, que lleven adelante contratos que después no les sirven o que les sale mal el negocio, pero es por incapacidad propia, no por analizar en forma objetiva. Uno dice, actuaste mal. No todas las frustraciones del fin, por más que las exteriorice, van a ser válidas. Claro, entiendo, profe, muchas gracias. Si las exteriorice específicamente el contrato y las pongo como condición, ahí sí, porque está específicamente pactado. Pero si yo las pacté específicas y las puse como condición resolutoria, vamos a estar ante una condición resolutoria. No vamos a necesitar aplicar la teoría de la frustración del fin, porque directamente tenemos una cláusula resolutoria explícita. Si es Profesor, una mera manifestación, no. Sí. ¿y cómo sería el caso de un fondo de comercio? Yo compré fondo de comercio, tengo toda la maquinaria, incluida ¿no? en el contrato, y viene una ordenanza municipal que no me deja abrir, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se aplicaría ahí? Y ahí me parece que sí, si la ordenanza municipal, todo el fondo de comercio no puede seguir funcionando, habría una clara frustración del fin, y me parece que sería aplicable la teoría. Siempre hay que tener en cuenta las condiciones específicas, porque tal vez lo compré muy barato porque corría el rumbo, porque la municipalidad ya había dicho que en esa zona iba a hacer otra cosa. Entonces lo compré muy barato. O si el fondo de comercio está relacionado a un local específico, también, pero si es un fondo de comercio, una marca que yo puedo mudarme el local, tampoco, no aplicaría. Está bien. Por eso Gracias. siempre es muy específico y cuando das un ejemplo genérico, nunca la respuesta es sí. Como saben, por Hernán, la típica frase es depende. Depende y vamos a tener que ver
la circunstancia específica, y qué podemos probar. Profe, hay una compañera, dio un ejemplo con el COVID en el chat. Yo también tenía esa duda. No vi el chat, a ver. Bueno, voy a parar la grabación ahora, si no queda tan pesado en YouTube, y sigo respondiendo las cosas. El chat. ¿Hace mucho que escribió o ahora? El caso de... Recién dice, ¿podría aplicar con lo que ocurre con el COVID, ya que nadie pudo prever algo así? Sí, claramente es un hecho sobreviniente que altera la situación de todos. En realidad con COVID generalmente lo que vamos a aplicar es más que frustración de fin o es imposibilidad de cumplimiento, porque es imposible cumplimiento del contrato ante este hecho sobreviniente. Tengamos en cuenta que en teoría de la imprevisión tiene que haber una excesiva onerosidad, un cumplimiento muy difícil para el deudor, pero no imposible. Si fuese imposible, ya estamos ante una extinción por imposibilidad de cumplimiento. Pues en todos los casos de COVID, lo que se está dando es imposibilidad de cumplimiento porque por normas sanitarias no puedes volar, no puedes llegar al hotel, y los contratos se están extinguiendo por eso. La posibilidad de no ver la fecha es pactada en principio general, los hoteles, las aerolíneas, el contrato se extinguió y tienen que retrotraer los efectos, y en este caso es no culpable, por lo que no habría daños y perjuicios, solo habría que haber una restitución. Ahora, ante la situación económica, no están pudiendo cumplir con la restitución y están ofreciendo mover las fechas. Pero los consumidores tienen que aceptarlo. Si no lo aceptan, pueden iniciar claramente acciones legales para exigir la restitución. Al haber una aceptación de los consumidores, tenemos una especie, pero podemos decir una innovación del contrato en donde, bueno, voy en tal fecha, es un nuevo contrato de transporte en distintas fechas. Pero se convierte en aleatorio porque también esto no se sabe cuándo se va a solucionar. Más que aleatorio es de fecha incierta, porque yo no asumo el riesgo de no poder viajar nunca. Yo asumo el riesgo de que no sé cuándo voy a viajar. Claro, Entonces, pero yo digo con los contratos que ya están pagados, establecidos, digo, del viaje, o sea, no sí, todo lo a que eso. está pagado, podemos ir por una restitución, por imposibilidad de cumplimiento, el contrato se extingue y yo exijo restitución. O podemos hacer un nuevo contrato de transporte con fecha incierta, que es como cuando compras el pasaje abierto o hotel abierto. Sí, sí. No tiene fecha cierta, pero no es alternativo porque el riesgo que yo asumo no es que no pueda ir. Profesor, y en este caso puntual de los viajes, si yo, por ejemplo, acepto la restitución del dinero, pero a su vez puedo alegar que tengo un daño, un perjuicio porque ese dinero no vale lo mismo que antes, yo no pagué en pesos, por ejemplo, y hoy la inflación me comió toda la diferencia. Sí, eso es el gran problema acá. En principio, como vimos, es un caso fortuito, entonces no hay daños ni perjuicios, solamente se restituyen al momento de celebración del contrato. La restitución, como vimos en las reglas de restitución, es lo adeudado más sus frutos y accesorios. Podría llegar a decir que tendrían que restituirte intereses porque los intereses son un fruto del dinero. Sin embargo, por el tipo de obligación que es pasaje de avión, por ejemplo, vos le das dinero, el dinero genera un fruto que es una tasa de interés, podría llegar a plantear que la aerolínea tendría que restituirte los frutos. Sin embargo, lo cierto es que en realidad la aerolínea con eso no hace inversiones, por lo que no genera si bien el dinero en sí tiene la capacidad de generar intereses, la aerolínea no realiza actividades que generen intereses
cubre gastos ordinarios. Porque yo creo que en este caso únicamente vas a poder restituir lo pagado. Lo que sí está ocurriendo mucho es, yo pagué en pesos, yo pagué en dólares, me dan pesos, y ahí tenés distintas situaciones donde en muchos casos la aerolínea no te está restituyendo en debida forma, porque la restitución debe ser conforme al objeto de lo que se contrató. Yo cuando contrato viene en divisas, es en realidad es casi una permuta, porque eso no es dinero, sino que es un bien fungible. Yo te estoy permutando dinero por un pasaje. Sin embargo, en realidad eso obedece por ahí a regulaciones del Banco Central, y por ahí en realidad la aerolínea, en realidad uno al pagar con la tarjeta, a veces no paga en dólares, sino que el banco lo convierte 2 veces. Vos le pagaste en dólares al banco, pero el banco lo convirtió en pesos y después le pagó a la aerolínea en dólares, pero lo convirtió 2 veces. Y es difícil. En principio general deberían devolverte en el bien que pagaste. Ahora, si eso obedece a regulación, yo tengo un caso particular, a mí me sucedió con un hotel. Me devolvieron en pesos, pero porque la empresa a mí me devolvió dólares. Sin embargo, por regulación del Banco Central, a mí me acreditaron pesos porque está prohibido el cambio. Todo dinero que entre del exterior en divisas, estás obligado por norma del Banco Central a convertir. Y ya es ajeno a la empresa. La empresa a mí me devolvió bien. Claro. En todo caso, tendré que exigirle al Estado argentino que afecte mi derecho a la propiedad, pero la empresa cumplió. Es lo que sucede normalmente. Se entendió. Bueno, ahora actualmente muchos que han exigido la extinción de los contratos por la pandemia se están arrepintiendo, porque ahora con la devaluación que hubo no pueden volver a pagar el viaje. Aumentaron todos los costos, se fue el dólar muy alto, y los que cambiaron de fecha todavía pueden viajar. En ese caso hay que tener en cuenta lo que hablamos de Luis Variandi. Quienes extinguieron ahora no pueden exigir nada más. No van a poder exigir, che, ya, te devuelvo la plata. No, ya está. Profe, y en este caso de justamente de las agencias de viaje, mira, ante la imposibilidad de cumplimiento por un caso fortuito, ¿no es cierto? Yo le pago a la empresa de viaje con tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito aumentó sus intereses en un porcentaje, no sé, X, porque no tengo ni idea. Yo estoy pagando mucho más alto ahora el costo del viaje. ¿No hay ningún pago? O sea, ¿no hay ningún resarcimiento? Vos pagás en cuotas y la Claro. tarjeta de crédito te aumentó la tasa de interés de las cuotas. Claro, porque en algunos casos, yo estuve el otro día mirando, había gente que reclamaba eso, que decía que ahora la tarjeta de crédito cobra un interés mayor por las cuotas que pagaron. En realidad, no debe ser así, porque las tarjetas de crédito es un medio de pago. A vos la tarjeta te paga lo que, cuando vas a realizar la transacción, lo que dice ahí. La tarjeta de crédito no te puede cambiar los intereses en forma posterior. Lo que le puede estar pasando es que sí, si pagan el mínimo de la tarjeta, tiene una tasa de interés, pero relacionada con el pago de la tarjeta en sí, no de la operación de compra del pasaje. Porque uno, cuando compra el pasaje, le dice el monto, si lo pagas en cuotas, te dice el monto total con esas cuotas, y después no pueden modificarlo con forma unilateral. Claro, eso es lo que a mí me resultaba extraño cuando veía lo que estaba leyendo, qué sé yo, y decía, pero es raro porque en realidad las cuotas son fijas. Sí, no, la tasa de interés te la fija al momento de realizar la compra, y después te viene la tarjeta, no puedes modificar la forma. Si fuese así como lo plantea, que la verdad me parece raro, pero no me parece imposible, porque los bancos a veces hacen algunas operaciones medio raras. Si fuese así, es una modificación unilateral de lo pactado y puedes exigirlo. Es como si te cobraran un seguro que no pactaste, es la misma situación, no te pueden cambiar la tasa de interés con la que pactaste el contrato. Distinto es si la tasa de interés es variable, como en determinados créditos hipotecarios y de estilo, pero en las compras propiamente de tarjeta de crédito, la tasa es la que dice en ese momento de la compra.
yo creo que las notas periodísticas suelen estar un poco más raras y hablar en un método vulgar que no es lo que en derecho suele suceder. Claro, sí, me parecía un poquito también de eso. Sí, yo creo que lo más probable es eso. Puede suceder que sí, si la gente pagó el mínimo de la tarjeta, las tasas de interés de los mínimos de tarjeta han aumentado. Pero eso es una deuda con la tarjeta, no tiene que ver con la operación que hicieron. Y después otra cosa puede ser que les estén cobrando el impuesto a operaciones que se hicieron antes de que se publique el impuesto por un problema informático del banco que no debería suceder. Bueno, ya quedamos poquitos. Si nadie tiene ninguna otra duda, lo dejamos acá. Si se les ocurre algo, lo quieren comentar en el foro, no hay problema. Y yo creo que mañana subo la clase. Y el Power lo subo ahora apenas me desconecto. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Suerte en el examen. Gracias, profe. Gracias.